Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Por qué leo este artículo? Porque resulta que el señor Abelardo de la Espriella, de una manera irresponsable y una vez más rompiendo la Constitución, como lo hizo como candidato, como lo hizo después como presidente electo y como lo hizo de nuevo como presidente en ejercicio. Colombia es un Estado social de derecho. Eso no es cualquier concepto. Significa que el Estado colombiano debe velar, debe garantizar los derechos sociales, económicos, políticos, civiles de la población. Entre esos, los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, el derecho a tener una disposición en caso de emergencia de atención, de rescate. Y el señor Abelardo rompió este primer artículo como presidente en ejercicio al ideologizar el rescate de las víctimas del terremoto, supuestamente porque tenía que hacerlo con los estados y los presidentes alineados con su ideología. Eso no es lo que dice la Constitución. Y eso, solamente eso, merecería una investigación disciplinaria que aquí no se va a hacer porque la Procuraduría, como la Defensoría del Pueblo, que también debió manifestarse sobre este hecho, al igual que las personerías, los diferentes municipios y distritos, no se manifiestan, están cruzadas de brazos. Pero resulta que este mismo artículo habla de un concepto fundamental, que Colombia está fundada en la solidaridad de las personas. Y fue esa solidaridad la primera que respondió mientras el señor Abelardo de la Espriella decidía, se tardó 6 días en tomar la decisión, 144 horas pasaron para que el Estado, el gobierno del señor Abelardo, pasara a la acción de prestar el servicio de rescatismo a las víctimas. Y mientras tanto fue la misma gente en las diferentes ciudades la que hizo eso por las víctimas del terremoto. Entonces, esa situación es la que yo quiero ver, que los congresistas del pacto histórico empiecen a controlar. Porque, señores, el artículo 95 de la Constitución dice: son deberes sociales y cívicos y políticos de los colombianos los siguientes. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, señor presidente. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Eso fue lo que hicieron la mayoría de colombianos, mientras usted, señor presidente, incumplía su primer deber. Porque es que cuando Colombia es un Estado social de derecho y así se declara en la Constitución, usted debe, como presidente, respetar esa Constitución y hacer que el Estado social de derecho prime sobre su ideología, que no fue lo que hizo. Y además, señor presidente, cuando el artículo 2 de nuestra Constitución dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, significa que usted, señor presidente, como primer mandatario de la nación, es el primer servidor público. Usted sirve al pueblo, el pueblo no está a su servicio, usted está al servicio del pueblo, porque eso dice la Constitución. Y esto es una república, señor presidente Abelardo de la Espriella. Usted no puede poner sus ideologías ni sus intereses por encima de la Constitución y por encima de los intereses del pueblo, porque es que, entre otras cosas, señor Abelardo de la Espriella, la soberanía en una república reside sobre el pueblo. Lo dice el artículo 3.
La soberanía popular, dice el artículo 3 de la Constitución. La soberanía popular reside en el pueblo, del cual emana el poder público. Su poder, señor Abelardo, emana de nuestra soberanía como pueblo. Así que usted, si este fuera un Estado decente y funcionaba como debería funcionar, usted ya estaría siendo investigado, por lo menos, por la Procuraduría. No digo que sancionado porque la Procuraduría no lo puede sancionar, pero resulta que cuando Petro, durante su gobierno, bostezaba y no le gustaba el bostezo a la institucionalidad, entonces salía la defensora del pueblo a decir algo sobre lo hecho por el gobierno, como en el caso de Armando Benedetti, que salió Iris Marín, la defensora del pueblo, a criticar al gobierno por tener al señor Benedetti en el poder. Y la Procuraduría, cuando el presidente criticaba a las Cortes, salía a recordarle que es que había independencia de poderes y las mismas Cortes hacían ese recordarles al presidente. Pero hoy, que un presidente está violando la Constitución y que como candidato violó la Constitución el señor Abelardo La Despiella y como presidente electo lo hizo, todo el mundo guarda silencio. Y así no es como debe funcionar un Estado de derecho, señoras y señores, y no lo podemos permitir. Esto no se puede permitir porque la Constitución es norma de normas. La Constitución, señores, es norma de normas. Eso lo dice el artículo 4 de la Constitución. Nadie está por encima de la Constitución. Nada más que decir.